Bueno, mis hermanos, como les venía diciendo, Santiago es muy directo en sus escritos. Él no va como con tono de grises, él es muy directo en sus enseñanzas. Y hoy empieza hablando de lo que ofrece el mundo. Y antes de empezar, pensemos ahí, mire el mundo exterior y qué hay en ese mundo, qué puede recoger usted de ese mundo, qué hay allí en el mundo, qué le puede enseñar el mundo a usted. Recuerde que el mundo hoy en día nos está diciendo qué ver, qué leer, a dónde ir a comer, qué ropa nos debemos colocar, a dónde ir a pasear, dónde ir de vacaciones. El mundo nos está tirando publicidad constantemente de todas esas necesidades, ¿sí? Entonces somos nosotros, bajo el discernimiento que nos da Dios, de elegir a dónde voy, qué leo, qué escucho, con quién hablo, quiénes son mis amigos. Esa es una elección que debemos hacer nosotros. El Señor no dijo, el Señor no, ¿se acuerdan en Juan? Él le pidió, no pido que los quites del mundo, sino que los protejas de quién? Del maligno, ¿sí? Nosotros estamos en un mundo y un mundo cruel, un mundo que ofrece muchas cosas dañinas. Entonces nosotros tenemos que empezar, a la luz de la palabra de Dios, definir cómo me dejo yo impregnar. Lo que yo escucho, lo que yo leo y lo que yo veo, de cierta forma van a moldear el carácter de una persona. Así voy yo a comportarme, así voy yo a reaccionar, de acuerdo a cómo me sujete yo a ese mundo, cómo me deje impactar de ese mundo. Lo que dice Primera de Juan 2:16, perdón, en Romanos 12:2, cuando Pablo dice que no os conforméis a las cosas de qué, de este siglo, de este mundo, sino que de vivir en una permanente qué, renovación, en una constante renovación. O sea, la constante debe ser el cambio, la constante debe ser la renovación del espíritu de cada uno de nosotros. Entonces, ahorita Santiago le está hablando a una iglesia donde hay creyentes y no hay creyentes. Uno pudiera decir, sí, así suena como un poco paradójico. Dentro de la iglesia, no todos son creyentes de verdad. Hay algunos que vienen, no estoy hablando de esta iglesia, hablo de otras iglesias, y vienen por escuchar, pero no están comprometidos con la palabra de Dios, no han nacido de nuevo todavía, no han sido regenerados. Y él está hablando en parte a esos de esa iglesia, a aquellos que no han sido ¿qué? Regenerados. Y él empieza haciendo, si ustedes miran en el texto, hay una, dos, tres, cuatro, hay 5 preguntas que se hacen en el texto. Está en el verso 1, en el 4, en el 5, en el 12 y en el 14, para que las tengan referenciadas. Él hace como exhortando a manera de preguntas, ¿sí? Una forma de nosotros valorar o evaluar a alguien es hacerle preguntas, ¿cierto? Yo le hago preguntas. Y mira la primera pregunta, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Cuando habla aquí de guerras, no habla de guerras entre naciones, se habla de disputas personales, alegatos fuertes entre las personas. Y dice, ¿de dónde vienen? Del corazón del hombre. De ahí vienen esas guerras y esas luchas continuas que hay entre los hombres. ¿Y cuál es el origen de ello? De vivir una vida separada de Dios. Ahí está diciendo que aquellos que no están, que están aceptando lo que el mundo les da, están contra Dios. Así básicamente es.
uno podría decir, ¿y cómo hago yo para vivir en un mundo contaminado? Un mundo que está caído, con una naturaleza caída. Ahí es donde nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos marcar ¿qué? Diferencia. ¿Sí? El Señor los pidió, no los quites del mundo, no, protégelos ¿de qué? Del maligno. Ahí es donde nosotros tenemos que saber comportarnos a través del discernimiento, a través de la palabra de Dios. Entonces, y viene la pregunta, ahí mismo en el verso 1 dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Mire, si algo tiene Santiago, como les decía ahorita, es que es directo, él no va a echarle la culpa a terceras personas. Él está diciendo a vosotros, ¿sí? Entonces, aquí empiezan, cuando Santiago habla de la codicia y el deseo, tiene tres características. Veamos la primera, cuando dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Esas son pasiones incontrolables, deseos incontrolables, codicias incontrolables, desmedidas. Santiago habla del término pasiones, y ese término pasiones viene de hedonón, que quiere decir, traduce hedonista. Y una persona hedonista es una persona que busca el placer y la complacencia de todo lo que encierra la parte sensual. Esa es una persona supremamente ¿qué? Egoísta, que busca su propio placer a costa de lo que sea. Y con eso es que está luchando esa iglesia de aquel tiempo, con esas pasiones, con esas lujurias. Porque él dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Quiero aclararles algo. Ahí dice, vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Los miembros no son los miembros de la iglesia. Son los elementos físicos y mentales de cada persona que están llevando a que tengan esas codicias, como lo vamos a ir desarrollando. Son el despertar, esos elementos lujuriosos. Son esos miembros, no los miembros de la iglesia. Cuando las personas se rinden a esas pasiones, se rinden a esa lujuria, viene un engaño de ellas mismas y pueden decir, no, es que yo me estoy complaciendo por la libertad que yo tengo. Es una libertad personal que el Señor me da de complacer y darle rienda suelta a todos mis deseos. Y es un engaño para esa persona. Ahí lo único que está haciendo es dejándose controlar, ¿por qué? Por esas pasiones. Y son pasiones que desmedidas, son pasiones incontrolables. Miren lo que dice Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mis hermanos, aquí está hablando Santiago a una iglesia totalmente desorientada. Una iglesia que estaba dando rienda suelta a buscar el beneficio, a buscar complacencia en todas las pasiones que ellos querían manifestar. Y son desmedidas. Y son pasiones incontrolables. Vamos en el verso 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Mire cómo es de fuerte. O sea, esa codicia y ese deseo es un deseo ¿qué? Esa es la segunda, es un deseo incumplido o una codicia incumplida, porque mire cómo empieza, dice, codiciáis y no tenéis. Imagínese una persona codiciosa
Una persona que quiere tener cosas, ¿qué pasa cuando no las tiene? ¿Qué pasa cuando no las recibe? ¿Cómo se transforma su corazón? ¿Qué es lo que pasa en su mente? ¿Se llena de qué? De cosas totalmente negativas. Dice, codiciáis y qué, y no tenéis. Y de hecho, muchos jóvenes, adultos, que hoy son, digamos, buscados por delitos, son jóvenes que cuando niños no se les reprendió, se les entregó todo lo que ellos ¿qué? Querían. O sea, todo lo que ellos anhelaban tener, se lo entregaron. Y ese es el resultado de haber complacido todas las necesidades de ese pequeño. Entonces, ¿son qué? Codicias o sueños o anhelos o deseos incumplidos. Y mire cómo sigue diciendo, matáis y ardéis de envidia. Mire que ese término matáis es como un término bastante sanguinario, destructivo, ¿sí? Y cuando dice matáis y ardéis de envidia, o sea, yo me imagino cuando alguien le dice a otro, no, y ahí lo dejé, estaba ardido. Una persona molesta, una persona que queda como con una piquiña, una persona que queda como, ¿sí? Ardiendo. ¿De qué? De la envidia. Dice, matáis y ardéis de envidia. O sea, entonces yo vengo, él estaba diciendo, codiciáis y no tenéis. Ahorita matáis y ardéis de envidia, porque veía a otros que sí que sí lo podían hacer. Muchas veces nosotros nos llenamos de envidia al ver que el Señor bendice a otras personas y a nosotros no. Y lo está haciendo muy fuerte, ardéis de envidia. O sea que está manifestando algo que Él quiere solucionar de forma inmediata, manifiesta como una urgencia cuando dice matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. O sea, es una lucha interna de esa persona por lograr algo, pero no lo puede hacer. Todo eso conlleva a ver que la codicia, la envidia, son malos consejeros. No debemos albergar eso en nuestros corazones. Y viene el tercer punto. Dice, un deseo egoísta. Entonces, el primero son deseos incontrolables. El segundo, son deseos incumplidos. Y el tercero, son deseos egoístas. Dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedid mal, pedid para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Mire cómo dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No piden porque se creen autosuficientes, se creen llenos de sabiduría, se creen que ellos todo lo pueden ¿qué? Alcanzar. Por eso no piden. Y después viene diciendo, dice, y no recibís. ¿Sabe por qué? Porque piden mal. Piden para sus propios ¿qué? Deleites. Uno deberá preguntarse, cuando ora al Señor, cuando le pide a Él, ¿qué le pido yo y para qué le pido? ¿Cierto? Le estoy pidiendo para mi beneficio personal, de una forma egoísta, para mis propios deleites. Y en mis oraciones, ¿será que pido por el hermano, por la hermana, por el vecino, por el amigo? ¿O solamente pido por mí? ¿Cómo están esos tiempos de oración donde nosotros le pedimos al Señor? Pedimos y pedimos mal, ¿cierto?
Y hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. De eso tenemos que estar conscientes nosotros. ¿Qué podemos pedir para nosotros? Claro que podemos pedir. Pero ¿cuál es el propósito de pedir para nosotros? ¿Para qué voy a pedir? ¿Qué voy a pedir por salud? Claro que sí. Pero como pedimos otra cantidad de cosas, y eso solamente lo saben ustedes y lo sabe Dios, yo no lo sé. En esos tiempos de oración, ¿qué pedimos? ¿Cómo pedimos? ¿Y para qué pedimos? Esas personas estaban al comienzo vanagloriosas, autosuficientes, personas llenas de soberbia y creían que ellos mismos podrían ¿qué? Lograr todo. Y cuando pedían, pedían mal, pedían para sus propios deleites. Entonces, qué interesante ver cómo Santiago empieza confrontando a esta iglesia, diciéndoles, ¿qué están pidiendo? ¿Para qué están pidiendo? ¿Cómo está su corazón? Ahorita viene Santiago y los exhorta. Les dice, hay una solución dentro del mismo texto. Primero los confronta diciéndoles, miren lo que ustedes están pidiendo. Sin ningún propósito, sin glorificar al Señor, sin darle gloria a Él. Entonces mire como les dice en el verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Le está diciendo, mire, las Escrituras anhelan y desean que nosotros nos comportemos como unos verdaderos hijos de Dios. ¿O usted cree que fue en vano para el propósito de las Escrituras? Él les está diciendo. En el verso 6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice. Vamos a comenzar a ver aquí una serie de verbos que está invitando Santiago. Mire, ustedes están anhelando una cantidad de cosas, dejados llevar por sus pasiones, por cosas efímeras. Y les está diciendo, aquí el Señor nos dio las Escrituras. Recuerden que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para redarguir, enseñar, corregir e instruir en justicia, a fin de preparar al hombre para toda buena, ¿qué? Toda buena obra. Y Él les está diciendo, aquí están las Escrituras, que no fueron hechas en vano. Y mire cómo empieza, dice en el verso 7, someteos pues, ¿a quién? A Dios. Primero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Someternos ¿a quién? A la autoridad, que es Dios. ¿Que nos cuesta mucho? Sí, pero debemos someternos a Él. Someter todos nuestros sentidos al Señor. Debemos entregarnos a Él por completo. Porque a veces nosotros queremos entregar unas áreas y otras no. Hay unas que a mí no me parecen. A mí no me parece. Cada uno sabrá cuáles son las que no le parecen, ¿cierto? Pero no está diciendo, someteos por partecitas, someteos de forma integral, ¿cierto? Y luego dice, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, un corazón soberbio, un corazón endurecido, no hay comunión ni relación con Dios. Nosotros tenemos que ser completamente ¿qué? Humildes delante de Dios y dejar que Él nos ayude. Nosotros no somos nada ni nadie para creernos merecedores de tales o muchas cosas que anhelemos. No. Nosotros debemos entregarnos al Señor, someternos a Él, y Él hará con nosotros lo que Él quiera. Y si Él es Dios, Él nos va a utilizar como Él quiera, pero sometámonos a Él. Dejemos que seamos como ese barro frágil en las manos de Dios, ese barro que puede ser moldeable,
así como el alfarero coge el barro y le da forma a la figura que él quiere armar, así debemos ser nosotros, moldeables en las manos de Dios, que Él trabaje en nuestro ser. Pero a veces nos colocamos muy duros, nos colocamos muy soberbios y ahí no hay espacio para Dios. El Señor que resiste a aquellos que son soberbios. Dice, resistí al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es la mejor forma de resistir al diablo, mis hermanos? La oración. Dice, orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Vivir, tener una vida de oración es un factor clave en la vida del creyente. Uno diría, pero ¿y cómo hago con la oración? ¿Y qué poder tiene la oración? Pues imagine que tiene el poder de usted comunicarse con Dios. Y cuando se comunique con Dios, cuando hable con Dios, ore con fe. Ore con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo esto hay que hacerlo con fe, mis hermanos. Es creyendo, pero siempre respetando la soberanía de Dios. ¿Sí? Es lo que Él decida. Y créame, si nosotros nos sometemos al Señor, si nos humillamos delante de Dios, si tenemos una vida de oración, ¿qué puede hacer el Señor con nosotros? Lo que Él quiera. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Así mismo vamos a actuar. Y sigue diciendo, acercaos a Dios. Mire, está resistir, someterse. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Uno podría preguntarse, ¿qué tan cerca estoy de Dios? Y explíqueme, pastor, ¿cómo sé que estoy cerca de Dios? Porque Él mora en mi corazón, el Espíritu Santo. Está bien. Cuando hablamos de esa cercanía, hablamos de esa intimidad, de esa relación que tiene usted con el Señor. Así como los que tienen pareja, que son casados, que tienen novia, o aquellos que no. ¿Cómo es su vínculo, su acercamiento con sus seres queridos? ¿Cómo se siente cuando usted se acerca a su esposo, a su esposa, a su hijo o a su padre? Acerquémonos a Dios. Y retomando lo anterior, ¿cómo nos acercamos? En oración, humillándonos delante de Dios. Eso es lo que les está diciendo Santiago a todos ellos. Sigue diciendo, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Limpiad las manos. Las manos representan la conducta externa de la vida de una persona, lo que nosotros hacemos. Les voy a leer Isaías, capítulo 1, verso 15 al 16. Miren lo que dice Isaías, capítulo 1, verso 15 al 16. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Le está diciendo, limpiad vuestras manos. Mira lo que dice en 1 Timoteo 2:8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Cuando habla de manos santas, es sin pecado. Nosotros, aquí el Señor Santiago estaba invitando a esas personas a ser limpios de las manos. O sea, de lo que hacemos nosotros, de los pecados que estaban haciendo. Y dice que cuando nos acerquemos al Señor, procuremos ser ¿qué? Limpios de manos, o sea, de lo que nosotros hacemos, de aquellos pecados que hay en nuestro corazón. A veces, uno de los enemigos de la oración es el pecado que mora en nosotros.
pero porque no queremos arrepentirnos. ¿Yo para qué voy a orar si sigo en pecado? Debemos ir al arrepentimiento, ¿cierto? Y orarle al Señor, pedir su ayuda y su favor. Aquí le está diciendo, limpiad vuestras manos. Igualmente que purificad vuestro corazón, termina diciendo, purificad vuestros corazones. En el corazón es el génesis, el origen de toda actitud pecaminosa de nosotros. Es allí donde nacen los pecados del hombre. Mire lo que dice Mateo 15, 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Nacen en nuestro corazón. Por eso debemos purificar nuestro corazón. ¿Y cómo lo purificamos? Lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es arrepentirnos. Y ese proceso es a diario, porque a diario pecamos, por lo menos yo. Es un proceso de diario. ¿Y para poder qué? Para poder ir creciendo, para poder ir dando frutos. Por sus frutos os conoceréis. Y mire cómo dice el Salmo, refiriéndose a esas dos analogías, que son, lavad vuestras manos y purificad vuestros corazones. Mire, Salmo 24, del 3 al 4. Salmo 24, del 3 al 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Se nota que Santiago era conocedor de la ley y por eso habla de esta forma. Termina en el verso 9 diciendo, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ese es el sentir de un hombre pecador, de un hombre que está lejos del Señor. Y esa debiera ser nuestra actitud para ir al arrepentimiento. Nosotros tenemos que lamentarnos por aquello que hemos hecho. Tenemos que llorar. Cuando habla de llorar, pues, habla de lágrimas, ¿cierto? Y a veces es necesario derramar nuestro corazón delante de Dios para pedir su ayuda y su favor. Afligidos. Un alma y un corazón afligido es alguien abatido a consecuencia de algo que ha hecho o que le han hecho a esa persona. Y el Señor, a través de Santiago, los está llevando a qué está pasando en sus vidas, cómo está su interior. Y se habían dejado impregnar demasiado por el mundo, por los celos y las envidias, por las contiendas que eso generaba dentro de la iglesia, y los estaba llevando a tener toda esa problemática. Y termina en el 10 diciendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces mire, todos esos verbos, dice resistir, acercarse, humillarse, afligirse, acercaos, someterse. Eso es lo que Santiago les está diciendo, dándole continuidad a lo que estamos hablando. La problemática de esas pasiones desordenadas y desbordadas que tenían ellos, y les está diciendo, mire, no es en vano que las escrituras están hechas. Y viene y les dice, pero lo primero que ustedes tienen que hacer es que someterse a la palabra de Dios. Y termina con el último verbo, es humillarse. Humillarse delante de Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, es decirle, Señor, aquí estoy, no soy nada ni nadie
ayúdame. Es entregarse por completo. Nosotros no somos nadie ni nadie para exigirle a Dios, clamar su gracia y su misericordia en la vida de nosotros, de nuestra familia, de nuestros trabajos. Pero no pretendamos, como algunos, ser autosuficientes, ser vanagloriosos. Entre más me humillo delante de Dios, el Señor tendrá misericordia. Él dice, Él resiste, ¿a quiénes? A los soberbios y se agrada en la humildad de muchos. Eso es lo que termina diciendo. Luego en el verso 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? La murmuración y el juzgar a otros nos recuerda cuando Santiago habla de el poder destructivo que tiene la lengua. Nosotros podemos, a través de la difamación, destruir una persona, la que ha venido haciendo cosas, la que ha venido construyendo una forma de vivir, y nosotros la podemos destruir con murmuraciones. La difamación es tan dañina que de hecho la sociedad civil tiene un castigo de ley para aquellos que calumnian y difaman de otra persona. Entonces, esa murmuración es dañina. La murmuración destruye. La murmuración puede generar tantas cosas. El hablar de otro, cosas que no son, o inventárselas, o suponerlas, puede llevar a que ese mal comentario se multiplique y esa persona, ¿cómo queda? Ahora esa persona que ha sido difamada, que ha sido destruida por una murmuración, ¿cómo se levanta? ¿Cómo vuelve a levantar credibilidad ante las otras personas? Y lo único facilito para destruir la reputación de una persona es darle rienda suelta a la lengua. Es fácil. O sea que aquí nos está confrontando Santiago, nos está animando a que cerremos nuestros labios a las murmuraciones. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar qué? Para juzgar a otro. Nosotros podemos juzgar la situación, mas no la persona. Nosotros podemos juzgar cuando hay un maltrato, ¿sí? Podemos juzgar cuando hay una injusticia, la injusticia como tal. Pero esa persona dará cuentas al Señor. Y también, si es necesario, dará cuentas a las autoridades, si es necesario. Pero lo que estamos llamados nosotros es a guardar un poco de silencio, a dejar de murmurar. Qué difícil es dejar de murmurar. El chisme es dañino, lo que pasa es que entretiene mucho. Sí, seamos sinceros. Uriel, tengo que contarle algo. Y yo no espero y no llegar a la casa para llamar a esa persona. ¿Qué? Estamos deseosos. Eso despierta una cosa en nuestra mente impresionante. ¿Qué será lo que me tiene? Le tengo un chisme de fulano, de fulana. ¿Qué será? Y empezamos a maquinar en nuestra mente una cantidad de cosas. Yo sí sabía. Eso se venía a venir. Eso se venía a venir. Y cuando a uno le cuentan algo totalmente diferente a lo que uno estaba pensando. Pero la murmuración hay que minimizarla. Hay que evitarla. Y evitar también estar juzgando la condición o el comportamiento, la conducta del hermano.
Todos somos diferentes, todos somos especiales, pero ¿por qué tenemos que estar juzgando al otro? Lo juzgamos porque no hace las cosas como a mí me gustan. Así de sencillo. Las hace, a mí no me parece. Eso ya no se usa, eso está anticuado. No, deje que él obra así, así es él. Eso es lo que quiere él. Déjelo obrar así, déjela pensar así. Pero ahora estamos juzgando la opinión de la otra persona. No estamos respetando ese principio de diferencia. No, es que ¿por qué le gusta la carne cocinada? A mí no me gusta la carne cocinada. Él disfruta su carne cocinada. Y uno nunca tiene a la gente, o sea, como de acuerdo. De repente hace lo mismo que la otra persona, pero todo el tiempo está haciendo lo mismo que yo. Entonces, a veces queremos es que agradar a las personas. Queremos agradar al mundo. Y al único que tenemos que buscar, agradarle es a Dios. Con respeto a los hermanos, ¿cierto? Pero siempre buscar agradarle a nuestro buen Dios. Mire como en el verso 13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando habla de traficar, habla de trabajar, ¿sí? De ganar dinero. Cuando no sabéis qué será mañana, porque, mire la pregunta que hace de las 5 que hace, ¿qué es vuestra vida? Nosotros muchas veces tenemos la sutileza, entre comillas, de decir, no, dentro de 4 meses voy a hacer esto y aquello. ¿Y quién es usted? ¿Usted cree que usted va a estar vivo para ese día? ¿Y qué dice el texto? Cuando vaya a hacer algo, pídale a Dios. Si Dios lo permite, haremos esto o aquello. Mire que con la pandemia quedó evidenciado que muchas personas se frustraron. Tenían planeadas muchas vacaciones y dijeron, no, me imagino antes de la pandemia, vamos a ir a tal y cual lugar, ¿cierto? ¿Cuántos de esos le consultaron a Dios? Si Dios lo permite. Creo que muy pocos. Entonces, Él nos está invitando a pedir y a encomendar y a entregar nuestras cosas, lo que vamos a hacer, encomendarlas al Señor. Si el Señor, ¿qué? Lo permite. Pero a veces nosotros decimos es, iré, caminaré, estaré, disfrutaré. No porque Dios lo permita, sino que yo voy a ir. O sea, usted tiene todo el derecho de ir, ¿cierto? Pero como creyentes, estamos casi que en la obligación de eso que yo voy a hacer, de eso donde yo voy a ir, entregarla al Señor. Y le dice, Señor, si tú permites, haré esto si está bajo tu qué, tu voluntad. Encomendarle esas cosas al Señor. O sea, eso se llama tener humildad, humillarse delante de Dios. Que nosotros tenemos una tarea y una responsabilidad, sí. Que nosotros debemos ser diligentes, sí. Pero todo entregárselo, ¿qué? Colocarlo en el altar de la gracia del Señor. Quitarnos de nuestra mente esa parte de soberbia, ¿cierto? Y decir, no, yo tengo planificado eso para el fin de año. Excelente, unas vacaciones, qué bueno. Pero encomendar eso al Señor, entregarle eso a nuestro buen Dios. Cuando no sabéis lo que será mañana, verso 14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida de nosotros es como neblina que pasa. Hoy estamos y mañana no. No sabemos si dentro de un año vamos a estar todos juntos. Gloria a Dios y que así sea. Y seguimos orando por todos. Pero hay cosas que pasan, mis hermanos.
¿Y quién es el dueño de la vida? ¿Nosotros o Dios? ¿Cierto? Y Él les está diciendo, mire la pregunta, ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Somos pasajeros aquí en este mundo. Y dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mire cómo termina. Nosotros somos bastante jactanciosos. A veces nos jactamos de lo que hacemos, de lo que conseguimos, de lo que logramos, ¿sí? Somos bastante presumidos. Y él termina diciendo, pero aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por eso nosotros como hijos de Dios no nos debemos cansar de hacer lo bueno. Y si lo podemos hacer y no lo hacemos, es pecado. Muchas veces, el problema a veces de la vida diaria, de dificultades que pasan muchas personas, el problema no es esos niños pobres, esas personas necesitadas. El problema, ¿sabe cuál es? La indiferencia de nosotros ante esas situaciones. ¿Qué hacemos nosotros por ellos? A veces, para poder actuar y decir, no, yo voy a actuar el día que me gane el loto, ahorita que está como crecido, ¿cuál es el que está altísimo? No, ya lo ganaron. Bueno, a veces estamos esperando una bonanza, que nos ganemos el loto, para decir, ahí sí voy a ayudar. Y a veces no necesitamos ni siquiera tener el recurso, porque podemos tener amigos a los que podemos acudir, que pueden colaborar. Pero somos indiferentes. Estamos primeramente nosotros. ¿Sí? Primero yo y luego yo. Y si sobra, para mí. Entonces, aquí Santiago está exhortando a esta iglesia a no dejarse contaminar y no dejarse moldear por las cosas del mundo. Les voy a leer aquí en Proverbios, para que lo tengan en mente. Proverbios capítulo 6, desde el verso 16 hasta el 19, que tiene que ver con lo que está hablando Santiago. Dice, 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas aborrece Jehová que están muy relacionadas con lo que acabamos de ver. Así, mis hermanos, que hoy quiero animarlos para que sigamos caminando con el Señor, sigamos clamando su favor, que esa sea nuestra gran necesidad y que nuestro actuar sea bajo su voluntad. Sé que siempre es una lucha entre el espíritu y la carne. Hay cosas que nos vienen y que tratan de sacarnos del camino, pero tenemos al Espíritu Santo, al ayudador, aquel que nos ilumina, que nos guía, y pidamos el favor de nuestro Dios para que no nos salgamos del camino, para que sigamos como vamos y creciendo, para que a futuro podamos ver cada una de estas sillas ocupadas por almas y corazones que den gloria a nuestro Dios. Oramos. Bendito Dios de los cielos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú utilizaste a un hombre como Santiago para hablarnos de grandes verdades, Señor.
de ese problema que había allí en la iglesia. Esas personas que tenían y que buscaban una gran aceptación del mundo. Hoy te pedimos, Señor, que no nos quites del mundo, pero que nos protejas del mundo. Como tú dices en tu palabra, que seamos sal y luz del mundo. Eso lo queremos hacer, Dios. Pero no lo podemos hacer solos, Padre. Necesitamos hacerlo bajo tu dirección, bajo tu iluminación, con tu control, Señor. Y para ello necesitamos someternos a ti, oh Dios, a las Escrituras. Y que ese sometimiento sea de carácter integral, acercándonos cada día a ti, sometiendo todos nuestros sentidos, siendo humildes delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Tú sabes qué alberga y qué hay en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón y unas manos limpias para ti. Ayúdanos a levantar nuestras manos y unas manos santas, unas manos puras, unas manos dignas de ti, Señor. Hoy clamamos eso, Padre. Y termina Santiago hablándonos de la murmuración y el juzgamiento a otros. Señor, calla nuestros labios cuando vamos a hablar de alguien. Si no van a hacer cosas buenas, Señor, silencia nuestros labios, nuestra boca, Padre de los cielos. Protege también nuestros oídos de aquellas cosas que vienen a nosotros, que son malos comentarios de alguien, Padre. O también el juzgar a otros, Dios. Sabemos y entendemos, Señor, que somos diferentes, pero eso no nos da derecho, oh Dios, a estar murmurando y hablando de nadie, Padre. Señor, te pedimos que aquí en la ciudad del Doral, Dios, hay mucha necesidad de ti. Hay muchos hombres, muchas mujeres, muchos niños sin conocer de ti. Danos la fortaleza, el atrevimiento para compartir de tu palabra, Señor. Nos has puesto en esta ciudad para hacer sal y luz, para invitar a otros al gozo de tenerte en nuestro corazón, Señor, porque tú eres ese ayudador, ese consolador, ese que está en los momentos difíciles, ese que sabe que adolece en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Danos fortaleza, Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros a que el gozo de tenerte en nuestro corazón, a la gracia y misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros, pueda ser extendida y llevada a otras personas, Padre. Queremos ganar al Doral para Cristo, Dios. Clamamos tu favor, tu ayuda. Nosotros sembramos el Evangelio, pero eres tú el que da el crecimiento. Eres tú el que da la salvación. Eres tú el que da la regeneración, Dios. Todo eso te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Como anuncio, antes de